en este momento haciendo una transición entre lo que hemos estado hablando a través de un video. Este video nos va a ayudar a un poco a entender de qué se trata la misión de Dios, de qué se tratan las misiones y de qué se trata el mundo, es decir, cómo Dios está mirando al mundo. Se llama la Gran Comisión. Vamos a ver el video y luego empezamos con la clase. Adelante. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. ¿Qué les pareció? Un poquito nos ayuda a recapitular y también por un lado a mirar a las naciones, y eso es lo que vamos a tratar de ver. Ahora el tema que vamos a desarrollar es la visión global de las misiones, la visión global. Dios nos ha dado vista no solamente para mirar lo que está a nuestro alrededor, sino para mirar más allá, y ahora con más razón, por medio de la tecnología, podemos entender qué es lo que está pasando allá al otro lado del mundo. Vamos a ver ahora, y una de las cosas que vamos a leer aquí en el Salmo 86, versículo del 8 al 10 es lo siguiente: Oh Señor,
ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Quisiera que leamos juntos el versículo 9, por favor, todos en voz alta. Dice así: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, específicamente oramos que nos guíes en este tiempo, que nos ayudes a abrir nuestros ojos y también los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos contemplar lo que está sucediendo, para que podamos entender qué está pasando en el mundo. Gracias, Señor, te damos por guiarnos de esta manera y ayudarnos a entender más, a mirar más, a apreciar más, a sentir más, Señor, y a decidir en función a eso. Te lo rogamos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, el siguiente versículo, que está muy relacionado a eso de mirar las naciones, es lo que dice en la gran pregunta de Jesús, cuando en Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Y es de eso se trata. La iglesia tiene que alzar vuestros ojos, alzar sus ojos, mirar más allá. Alzar vuestros ojos significa que salgamos de nuestra zona de confort visual. A veces solamente queremos mirar lo que es agradable, ¿no? Lo que a nosotros nos apetece, lo que a nosotros nos da tranquilidad. Pero es bueno mirar más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. A veces mirando, cuando nosotros enseñamos enfoque global, una cosa que se ha descubierto, se ha hecho un estudio acerca de los viajes misioneros. Y se dice que el 95% de las personas que van a un viaje misionero y tienen un llamamiento misionero, el viaje misionero se convierte en un catalizador para confirmar ese llamado al campo misionero. Y 95% de personas que han ido a un viaje misionero han confirmado eso después del viaje misionero, porque ya uno no regresa igual. No regresa igual, regresa ya habiendo experimentado las misiones de una manera vivencial, pero real, directa. Nosotros en un eslogan que tenemos cuando invitamos para la obra, para un viaje misionero, le decimos ahí: no dejes que te lo cuenten, vívelo, le decimos. Amén. No dejes que te lo cuenten, vívelo, porque verdad, una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Y yo sé que cuando uno ha ido allá a la selva, ha ido a Pucorquillo, por ejemplo, o al río Tigre, ahí uno ya no regresa igual, ¿no? Regresas habiendo comido caimán, habiendo comido majás, menuje, mono, boa y todo. Y es normal, y eso es lo que los hermanos traen con tanto amor, ¿verdad? Pero no solamente haber comido esas comidas exóticas, sino sobre todo lo que vemos, ya es diferente. Conocer a los boras, por ejemplo, allá en Pucaurquillo, y conocer también ahí a nuestros hermanos, y ver la cultura y aprender de ellos, uno siempre se lleva eso en el corazón. Entonces, alzar nuestros ojos es que podamos ser intencionales, mirando lo que existe, no lo que no existe, sino que miremos lo que ya está, la vivencia, las necesidades y la realidad que está pasando en el mundo. Dice el Señor, debemos mirar los campos. ¿Por qué? Porque los campos ya están blancos para la siega. Una de las cosas que nosotros creemos es que Dios ya se está dando a conocer. Se da a conocer por medio de la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios. Se da a conocer también por medio de su palabra, la palabra de una u otra manera. Ahora en el internet se ha descubierto que más del 80% de lo que están bajando de internet, de la Biblia que están descargando, Biblias, proviene del Medio Oriente. Interesante. Es interesante. Eso llama la atención.
Y es la única manera de resguardar a aquellos que tienen ansias de leer la palabra de Dios, porque en físico es muy peligroso. Ustedes saben, he tenido la oportunidad de estar en Kurdistán, allá en Irak, en la zona de Chanchamal, y allí es muy peligroso. Nosotros cruzamos, estuvimos en Turquía y fuimos en bus desde Estambul hasta Diyarbakir. Estuvimos ahí, bueno, hicimos un vuelo hasta Diyarbakir, pero de Diyarbakir hasta Chanchamal pasamos 15 horas en un bus cruzando la zona más peligrosa y más militarizada de Kurdistán. Y hermanos, es interesante pasar eso y luego ver ahí, de hecho, cómo hay hambre de la palabra de Dios, pero hay mucho temor. Hay hambre y hay miedo a la vez. Hay hambre y hay miedo. Y gracias a Dios, allí está una de nuestras misioneras que hemos enviado hace 8 años. Vanessa está trabajando con mujeres kurdas. Ella trabaja con las mujeres que están trabajando ahí, las mujeres que están en los campos de refugiados, mujeres sirias en los campos de refugiados sirios. Ella es obstetra y a través de una clínica que se llama Fuente de Amor, ella como ecografista está ayudando a ellas y haciendo un ministerio muy precioso allá en Kurdistán. Y por ese motivo fuimos a apoyarla, a visitarla, y vemos, hermanos, que Dios está haciendo cosas increíbles. Se dice que en estos últimos 20 años, se han convertido más musulmanes al Evangelio que en los últimos 200 años. Es increíble lo que Dios está haciendo, y ahora podemos ver que Dios, hermanos, se está dando a conocer que hay muchos lugares como Cornelio que están esperando que alguien solamente les guíe a Cristo, porque ellos mismos están buscando en internet, están buscando, están preguntando, están investigando. Tuve la oportunidad también de estar en Marruecos. Estuvimos en un viaje en Marruecos visitando grupos de misioneros que trabajan con musulmanes, y allí conocimos el testimonio de Hassan. Hassan fue un joven que entró al internet y empezó a tener muchas ganas de escuchar de Cristo, y resulta que él fue a su imán ahí en su mezquita y le empezó a preguntarle, le llevó muchas preguntas, y una de las cosas que el imán le dijo es: no preguntes mucho, es malo para ti, le dijo. Y él, eso le dio más curiosidad, y él empezó a tener más preguntas, pero ya no se le preguntó a él. Empezó a buscar amigos por chat, y a través de amigos cristianos, que hay páginas de amigos cristianos en el chat, él empezó a contactarse y a hacerle esas preguntas. Cuando él recibió las preguntas, nos cuenta el mismo Hassan, nos cuenta ahí en Marruecos, en Ciudad Blanca, nos cuenta él y nos dice: ¿saben lo que yo hice? Es que cada vez creía más en Jesús. Yo no lo miraba como un simple profeta o un simple religioso, sino lo miraba alguien que quería él acercarse a mí. Y un día, cuando yo abrí las puertas de mi corazón a Cristo, yo lo conocí a él y le dije: Señor, este es el tiempo. Y no conocía a ningún cristiano hasta que yo ya estaba dispuesto de entregarle mi vida a Cristo. Y luego a estos cristianos que solamente los conocía por internet, yo quería viajar allá a sus países o que ellos vengan, pero no era fácil. Pero al final, gracias a Dios, conocí a un grupo de cristianos que secretamente se reunían allá. Me uní a ellos, algunas semanas tenían reunión, algunas semanas no, pero gracias a Dios, dice él, gracias a Dios que pude crecer un poco más. Luego conoció a una pareja de Guatemala que estaban enviados, el hermano, el misionero era de Estados Unidos, su esposa era de Guatemala, y ellos están trabajando exactamente ahí. Gracias a Dios, ellos han sido de mucha ayuda para él en su discipulado, y le regalamos una bandera. Fuimos varios peruanos y le dejamos el recuerdo de regalarle una bandera peruana, y él estaba emocionado, no sabía ni dónde quedaba Perú, pero él sabía que había cristianos en Perú, y él decía: gracias, voy a amar esta bandera porque sé que hay hermanos en Perú, decía. Y es interesante cómo Dios se está manifestando. Entonces los campos ya están blancos, hermanos. Es cierto que en muchos lugares tenemos que sembrar la palabra de Dios. Es cierto que muchos misioneros han sido pioneros y han sembrado la palabra de Dios. Y les ha costado el sudor, sus vidas,
han hecho una labor impresionante. Y es cierto que en muchos lugares se tiene que cultivar, se tiene que trabajar, pero en gran parte del mundo, hermanos, los campos están blancos para la siega. Y ese es el pensamiento y la idea de Cornelio, que están solamente buscando quién va a ir a cosechar. Y hermanos, a veces se necesita solamente ir. Por eso dice que, luego dice más adelante, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, miremos rápidamente, el tiempo no nos ayuda ahora, ya nos han puesto por ahí un botón que si yo me paso de las 12, ya no hay almuerzo para mí. Si suena un sonido raro es que ya, ustedes tienen almuerzo, pero yo no voy a tener uno. Así que vamos a correr un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis y significa esto que solamente miremos, porque ahora no podemos hacer un análisis muy profundo, pero un análisis así a grosso modo. La población mundial son más o menos 7.5, algunos dicen un poquito más, que ya está bordeando los 8.000 millones de personas. Hay 238 países políticos en el mundo, algunos países todavía están dentro de otros, pero sí tienen una independencia, 193. 11% de la población confiesa ser cristiano, nacido de nuevo es el promedio más o menos que se puede decir. 20% asiste a la iglesia, pero no confiesa ser cristiano, de ese 11%. 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero permanecen como no evangelizados a pesar de la presencia de iglesias en su región. El 32% de la población mundial no tiene la oportunidad de oír el Evangelio, y eso nos preocupa. Por eso se habla de la tercera parte, que está en oscuras. La tercera parte del mundo está en tinieblas, ¿no? Por eso se puede llegar a la conclusión de decir que de esa tercera parte todavía hay una gran cantidad que nunca han oído el nombre de Jesús, en 680 millones. Yo siempre pensé que predicar a un musulmán era difícil, y de hecho es difícil, no es fácil, hay que prepararse, hay que llevar capacitación. Pero estuve en Tailandia y predicar a alguien que tiene un pensamiento, una religión budista, es bien difícil, porque ellos ni siquiera conocen a quién es Jesús. Pero un musulmán conoce quién es Jesús. Sí, ellos tienen una pequeña base del Antiguo Testamento, pero un budista no. Y predicarle a un budista es todo empezar de cero. Y eso es bastante complicado, pero de todas maneras, hermanos, esa es la gran cantidad de personas que nunca han oído el nombre de Jesús. Se dice que si nosotros uniríamos todas las Américas, norte, centro y sur, serían cerca de 1.000 millones. Y casi 70% de todas las Américas en el otro lado del mundo nunca han escuchado el Evangelio. Esa comparación vale la pena hacerlo para darnos cuenta que no es poca gente, es prácticamente un continente entero de casi 700 millones de personas. Pero miremos un poquito más y para seguir haciendo el análisis. ¿Cuántas etnias hay en el mundo? Bueno, nos pasamos una, ¿verdad? Sí. El índice de mortalidad, sí, yo decía, ¿qué pasó? Está resumido. Hay 58 millones de personas que mueren cada año, solo un análisis rápido nomás. 158.857 personas mueren cada día aproximadamente. 66.000 personas están muriendo cada día sin haber tenido ningún acceso al Evangelio. 6.619 personas mueren cada hora, 110 personas mueren cada minuto y 1.64 personas mueren cada segundo aproximadamente. Ahora, esto no es para crear una tragedia en nuestras mentes ni nada así, no es para compadecerse. Ya sabemos que la motivación más grande para hacer misiones es la gloria de Dios, una pasión por la gloria de Dios. Pero sí debemos ser conscientes que mucha gente está muriendo sin tener esa oportunidad de conocer a Cristo. ¿Cuántas etnias hay en el mundo? Lo vimos en el video. Existen 16.000 grupos étnicos en el mundo. En los países hay 6.900 grupos que permanecen como menos alcanzado y no alcanzado. Una de cada 4 personas permanece sin acceso al Evangelio. Esto es lo que se llama el olvidado cuarto
del mundo. Y si hacemos un poquito más de análisis de las etnias, vamos a decir que de los 16.000 grupos étnicos principales en el mundo, hay 6.880 etnias, más o menos estamos hablando de 2.1 mil millones de personas, son considerados no alcanzados. Esto es lo que se habla como las etnias no alcanzadas del mundo. Aunque a veces hay trabajo, algún trabajo cristiano que está ocurriendo entre la mayoría de ellos, pero igual son considerados no alcanzados, porque menos del 2% tienen como cristianos, cantidad de cristianos menos del 2% en ese lugar, en ese grupo étnico. 60% de grupos étnicos no alcanzados viven en países cerrados a misioneros de Norteamérica. Es cierto, muchos de los grupos se están cerrando y el primer país que se han cerrado es a Estados Unidos. Por obvias razones que ustedes conocen, ya las imágenes que han sido muy dañadas, los conflictos, las guerras que todavía continúan en el Medio Oriente y cómo Estados Unidos tiene su posición, se mantiene en su posición y esto ha creado un odio y a los que menos quieren recibir a ellos, ni siquiera como visita, es a ellos. Es interesante eso, pero muy triste a la vez, ¿verdad? Porque cierra muchas puertas. Pero hay 7.559 grupos étnicos de los 16.000 con menos de 10.000 individuos. Algunas veces dicen, pero son pocos, pero existen, y Dios los mira de igual manera. Los mira y quiere que ellos también adoren en su cultura, en su idioma. Hay 2.550 grupos tribales no alcanzados que suman aproximadamente 140 millones de individuos. ¿Y cómo mira Dios el mundo? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo mira Dios el mundo? Así como el mapita, Dios mira como países. Nosotros tenemos esa mentalidad, por eso a veces también las decoraciones con banderas de los países, porque a veces para nosotros es muy representativo, ¿cierto? Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios mira al mundo como países, sino los mira como grupos étnicos. Ahí vemos nosotros la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y esto en el griego sería lo correspondiente a todas las naciones, es pantataetne, ¿no? O pantataetnos, que significa a todas las naciones. No hay forma de equivocarse. Dios, cuando da la gran comisión, está pensando en etnias, no está pensando en países. Ahora, ¿cómo miramos a dónde están las etnias en el mapa? Todo lo rojo es justamente lo no alcanzado. Ahí se han concentrado los países, ¿no? Lo que más adelante, en un momentito, vamos a ver la ventana 1040. Y ahí vemos los colores en amarillo son los que están en progreso. Hay algún progreso de predicación, de siembra, pero todavía no se puede decir que son alcanzados. Los verdes sí son países donde más del 2% ya son cristianos y son considerados países alcanzados. ¿Por qué un país es alcanzado? Porque ya es un país que ya han desarrollado una fuerza nacional de tal manera que pueden predicar a sus connacionales, a sus compañeros, a sus vecinos, a sus paisanos. Ya existe una iglesia nativa o nacional emergente, ¿no? Como decía el pastor Jaime, acá tenemos una gran fuerza de pastores chilenos. Entonces Chile se puede decir que es un país alcanzado, porque ya tiene una fuerza, ya hay Biblias en el castellano, hay iglesias, hay seminarios, hay bibliotecas, hay radios, hay colegios, hasta hay universidades cristianas. Entonces ya hay un testimonio fuerte y las personas conocen cristianos. En el Medio Oriente son no alcanzados y se cuentan las estadísticas que 86% de musulmanes nunca han conocido a un cristiano, así sea incrédulo, porque hay cristianos que vienen de Occidente, ¿verdad? Que ellos los consideran cristianos, aunque para nosotros no son, porque no son evangélicos, renacidos, convertidos, pero para ellos sí son cristianos y ni aún así han tenido oportunidad de conocerlos, 86%. Y eso nos hace pensar que ellos sí, es bien difícil entender entre ellos qué significa para ellos ser un país con testimonio cristiano, con fuerza cristiana. No existe
No existe para ellos ese entendimiento. ¿Cómo estar en un país donde tienes Biblias, donde tienes seminarios, donde tienes iglesias? Es interesante visitar. Tuve la oportunidad de reunirme allá en Kurdistán, en una iglesia subterránea. Nunca en mi vida estuve. Es una cosa impresionante, donde ellos alaban con cuidado, donde se prohíben todas las cámaras fotográficas, donde ellos están en un sótano, en un edificio, en un hotel, alquilan el sótano, se reúnen en un día que no es domingo, un viernes a las 11 de la mañana, y ahí está todo muy discreto, muy peligroso, porque hay mucha persecución. Pero gracias a Dios, estos lugares no alcanzados están cada vez abriéndose más al Evangelio. Bueno, tenemos ahí algunas estadísticas, un análisis de los colores para que podamos entender la diferencia de lo que les expliqué rápidamente. Pero vamos avanzando un poquito más con esto de acá, que es un cuadro más visual. Perdón. ¿Qué pasó? Ya, ese era. Ya, este cuadro nos ayuda un poquito más porque es más fácil de entender que lo otro, de repente. Ahí miramos la cantidad, si hay 16.000 grupos étnicos en el mundo, vemos el grupo de no alcanzado y los grupos alcanzados. Y un poquito para que miremos la diferencia de países, ¿no? Cuando se hablaba antes de ir a la China, como David Livingstone, Hudson Taylor, estoy pensando en el África, mi mente está media confundida. Pero Hudson Taylor, antes se hablaba de ir a la China. Hoy en día en misiones, cuando alguien dice voy a ir como misionero a la China, la pregunta es, porque hay una comprensión más específica, decir, ¿a qué grupo étnico de la China vas a ir? Porque ahora están los Hams, los mandarín, los manchú, están aún los tibetanos, hay muchas etnias, hay más, como dice acá, chino mandarín es el grupo étnico más grande, pero hay más de 500 grupos étnicos en la China. Y si hablamos solamente de uno de los grupos étnicos de la China, uno de los más grandes, el chino mandarín, están en 98 países. ¿Saben ustedes que Perú es el país fuera de la China con la mayor población de chinos? Sí, pero ahora los venezolanos superaron eso, ¿no? Nosotros tenemos un millón de chinos, pero ahora tenemos 1.300.000 venezolanos. Sí, rapidito, ya les pasó. Pero los chinos fuera de China están en Perú y bueno, y en 98 países, pero en un número de repente un poquito menor, con un total aproximado entonces de 793 millones de individuos y con 793 millones de individuos y con 783 millones de aquellos en la China y los demás están en otros países, ¿no? Interesante. Ahora cuando vemos, por ejemplo, la India sí es el... ¿qué estaba pasando? Papúa. Porque se pasó solo, ¿verdad? Allá debo apuntar. Ahí estábamos, ¿no? Ya, ahora sí. Vemos esto de aquí. La India es el país más pluricultural del mundo. Tiene 2.327 grupos étnicos, hermanos. Es increíble. No conozco la India, es uno de los países que me gustaría conocer. La India y la China. Sí, yo prefiero ir ahí que a cualquier otro lugar, me gustaría conocer. No les digo quedarme a servir al Señor ahí. Quizás sí me gustaría en otro lugar. Pero dos culturas y países que me gustaría conocer por su riqueza cultural es la India y la China. Y la India, miren, estos datos de Joshua Project, qué interesante. ¿Cuántos grupos étnicos existe en este país? Pero el otro lado del espectro lo vamos a ver, por ejemplo, en Corea del Sur, pero ahorita vamos a llegar ahí. Papúa Nueva Guinea es el segundo país. Posee 872 etnias en un solo país. En un solo país, 872 naciones. El grupo más grande es de estos 872
es de solo 394.300 personas. Pero igual es un grupo étnico. La población total del país son 5 millones. En 5 millones, tan poquita población mundial, pero miren cuántos grupos étnicos, cuánta variedad étnica hay. Y Dios quiere que en cada lugar se adore en su idioma. Amén. Por eso, Indonesia tiene 765 grupos étnicos. Nigeria tiene 505 grupos étnicos. ¿Cuántos tiene Chile? Buena pregunta, ¿verdad? Ya, esa es su tarea para la siguiente exposición. Averígüenle, pero no lo busquen ahorita, no lo googleen después. En Perú tenemos nosotros cerca de 80 grupos étnicos. El Ministerio de Cultura registra como 55 nomás, porque ellos tienen su forma de registrar. Pero, por ejemplo, los Bora, el Ministerio de Cultura del Perú no lo registra como un grupo étnico, pero existe y nosotros hemos estado ahí. Pero hay como 80, ¿no? En Latinoamérica, en Brasil hay más de 300 y lleva la delantera juntamente con México, que también tiene más de 300 y por ahí, ¿no? Son los países más pluriculturales de las Américas, Brasil y México. Pero ahí está. Ahora, el otro lado del espectro, lo que le decía, es Corea del Sur. En Corea del Sur es interesante, todos son igualitos. Solo tiene 7 grupos étnicos y tienen 47 millones. En 47 millones todos son igualitos, ¿de verdad? Parece una máquina reproductor. Bueno, disculpen, no hay nadie acá de Corea del Sur, pero sí, hermanos, realmente hay pocos grupos étnicos. Entonces es fácil alcanzar a todos los grupos étnicos de Corea del Sur, no es difícil, porque hay pocos. Amén. Bueno, sigamos adelante. Bueno, hay algunas estadísticas del mundo que ya no lo vamos a ver por causa del tiempo, ¿verdad? Pero si gustan pueden tomar una foto. Yo voy a dejar este PowerPoint al pastor Jaime, quizás él los puede compartir a ustedes, lo puede subir a alguna plataforma. Ahí está la traducción. Si uno hace un estudio de la traducción, los que tienen ese llamamiento para poder trabajar en la traducción de la Biblia, todavía hay mucho trabajo. No piensen que ya no hay mucho trabajo, no. CILTA existe en Perú. Toda América del Sur es uno de los centros de entrenamiento para traductores y alfabetizadores cristianos, y está dentro y es como parte de un diplomado de la Universidad Ricardo Palma allá en Perú. Si alguno de ustedes tiene interés, el director Francisco Linares es amigo mío y él puede darles toda la atención para recibirlos allá y desarrollar esa capacitación. Es el centro cristiano en unión con la Universidad Ricardo Palma, y a través de diplomado que capacita en traducción y alfabetización. 2 años de estudios de diplomado como un posgrado con todo lo de la ley, y es entre cristianos uno de los mejores en toda América Latina. Y gracias a Dios está en Perú. El director es de El Salvador, pero trabajan muy bien. Vienen personas, estudiantes de diferentes partes de América Latina. Y si alguien quiere trabajar un poquito esto, pues hay posibilidades de capacitarse para eso, ¿no? Y bueno, y tenemos la ventana 1040, que ustedes ya saben que ahí es donde antes de la ventana 1040 vemos el dinero para las misiones. Lo vemos rapidito, ¿ya? El 87% de los aportes para las misiones se gastan en las obras establecidas entre gente que ya es cristiana. El 12% de lo donado se gasta en obras entre gente no cristiana pero ya evangelizada, ¿cierto? Pero solo 1% se invierte en obras entre grupos étnicos no alcanzados, porque la mayoría de misioneros están siendo enviados a lugares ya alcanzados, ¿no? Perú envía sus misioneros al Brasil, Brasil envía sus misioneros al Perú, nos estamos intercambiando misioneros muchas veces, ¿no? Y así pasa con varios países. La pregunta es, si un misionero de Lima está yendo a Sao Paulo, la ciudad en Latinoamérica con la mayor cantidad de iglesias cristianas, a fundar una iglesia más,
Y si un creyente de Sao Paulo está viniendo a Lima a fundar una iglesia, donde hay más de 500 iglesias bautistas, por ejemplo, en Lima, es sorprendente. Nos estamos intercambiando misioneros solamente. Eso es lo que hacemos muchas veces. Y bueno, ahora sí ya viene la ventana 1040, que es una forma de ver, acá es imaginaria nomás, pero son los paralelos 10 y 40 para que nosotros podamos entender del grado 10 al grado 40 ese paralelo que se hace. Ahí eso llevado ya al norte, al oriente, al Medio Oriente, vamos a encontrar nosotros desde el norte de África hasta el otro lado del continente asiático, y al sudeste asiático vemos nosotros esa zona que es considerada la ventana de 1040. Y resulta que en este lugar están la mayoría de los no alcanzados en el mundo. Y ahí pueden ver, de los 55 países menos evangelizados, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Y eso nos llama mucho la atención, hermanos. Hay muchas cosas que son para nosotros consideraciones muy importantes de la ventana 1040. Ahí, en esa zona, empezó el Evangelio. Es interesante que la llama algún día se apagó. Pero eso tiene su significado histórico y bíblico. Los países menos evangelizados están ahí, el dominio de los 3 bloques religiosos están ahí, la preponderancia del pobre, ahí está la gente más pobre, los grupos étnicos, etnolingüísticos no alcanzados están ahí, las megaciudades menos evangelizadas están allí, los países más perseguidores están dentro de la ventana 1040. Interesante, hermanos, que podamos pensar. Bueno, gracias a Dios hay un movimiento misionero latino. Esta señorita que está ahí se llama Rebeca Mamani y ella se fue a Pakistán, y ahora está en un proyecto de regresar, se ha casado y tiene otro proyecto de ver en el futuro regresar, pero estuvo un tiempo en Pakistán. Y hoy en día América Latina, gracias a Dios, está siendo ya no un campo misionero, sino una plataforma misionera. Si hablamos de misioneros de los Estados Unidos, ellos suman ahora básicamente el 30% de los misioneros en el mundo. Este porcentaje va disminuyendo anualmente y poco a poco está siendo superado por la participación de misioneros de África, de América Latina y de Corea. No porque haya una competencia, no hay competencia, sino porque Dios se está moviendo de esa manera. Y ahora hay 201.260 misioneros evangélicos en el mundo y 2.937 agencias misioneras. Más del 90% de los misioneros cristianos están trabajando en la parte del mundo que se considera cristiano, y eso sí es preocupante. Piénselo, y con eso terminamos. ¿Está accesible el mensaje del Evangelio a todos los pueblos del mundo? No digo que si el Evangelio es capaz de llegar o es útil o es poderoso para todo el mundo, sino ¿es accesible el mensaje del Evangelio a todos los pueblos del mundo? Ay, gracias, hermano. Sí, se me olvidó usar. Sí, tú me ayudas, pues, tú eres muy hábil ahí. Vas siguiendo el pensamiento. Pero esa pregunta, ¿cómo podemos contestar esa pregunta? ¿Es accesible el mensaje del Evangelio para todos los pueblos del mundo? A ver, dile al que está a tu costado la palabra sí, no, depende. Ya, a veces queremos nosotros no fallar y decimos depende. Pero ya, hoy día vamos a decir sí, no y nada más, ¿ya? Sí y no. Dile al que está a tu costado sí o dile no. ¿Está accesible el mensaje del Evangelio a todos los pueblos del mundo? ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora les pregunto, ya de manera personal, ¿por qué después de 2000 años el Evangelio aún no ha llegado a todas las etnias del mundo? ¿Por qué después de 2000 años? ¿Por qué la Coca-Cola ya llegó y saben que la visión de la Coca-Cola, su visión era poner una lata de Coca-Cola en cada habitante del mundo? Interesante, hermano. Son locos ellos, ¿no? Y casi lo han logrado. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes en su mano algún día ha agarrado una Coca-Cola. Pero no todas las personas en el mundo han agarrado una Biblia. Correcto, hermano.
Y eso es por qué entonces. Ahora vamos a ver un video, pero yo quisiera que ustedes hagan algo. Con este video terminamos, pero que miren las cifras, porque si ustedes miran con detenimiento las cifras, ustedes solos van a dar respuesta a esta pregunta. Si realmente el mensaje del Evangelio es accesible o no es accesible al mundo. Y ustedes, si miran las cifras, si se descuidan y pasan muy rápido las cifras, solo lo vamos a ver como un bonito video, pero las cifras nos pueden hoy día a tocar un poquito el corazón y hacer pensar. ¿Ya? Vamos a ver el video, por favor, que se llama El Estado del Mundo, y después de esto hacemos una corta conclusión. Hace 2000 años que nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él también nos prometió que solo después de cumplir con esta tarea vamos a recibir la bendición de su regreso. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cumplir nuestra misión? Clasifiquemos a los 7 billones de personas que hay en la Tierra hoy en día en 3 grupos. Empecemos con los cristianos. Cerca del 33% de la población del mundo se identifica a sí mismo como cristiano. Llamaremos a esta sección de la población el mundo C. C de cristiano. Es importante recordar que no todas las personas que están dentro del mundo C son verdaderos creyentes en Cristo. Ellos simplemente se identifican como cristianos porque tienen una creencia nominal en Jesús o porque viven en un país que se considera cristiano. Entonces, ellos se consideran cristianos. Luego está el 38% del mundo que tiene acceso al Evangelio, pero ha escogido no seguir a Jesús. Ellos tienen Biblias en su lengua, iglesias cerca, amigos o colegas del trabajo que son potencialmente cristianos o acceso a otros recursos cristianos en su lengua. Todos ellos tienen acceso a las buenas nuevas, solamente que aún no han decidido seguir a Jesús. Este segmento de la población es llamado el mundo D. Eso nos deja con el 29% del mundo. Eso significa que tan solo 1 de cada 4 personas en este planeta no solo nunca ha escuchado de Jesús, sino que no tienen oportunidad alguna de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos no tienen acceso al Evangelio, no tienen Biblias en su idioma, no tienen iglesia alrededor, no hay creyentes cercanos, no tienen oportunidad de aprender de Jesús. Este 29% del mundo lo llamaremos el sector A. Ahora hablemos de misioneros. Solo 1 de cada 1.800 cristianos en el mundo C decide servir como misionero intercultural. Entonces, nosotros podemos sacar 400.000 misioneros fuera de ese mundo C. Esa es nuestra fuerza misionera intercultural en el mundo entero. ¿Sabías que el 72% de todos nuestros misioneros están yendo al mundo C? Aunque no lo creas, la gran mayoría de nuestros misioneros enviados están yendo a evangelizar personas del mundo que tienen Biblias e iglesias establecidas. 25% de los misioneros están siendo enviados al mundo B, donde ya existe algún acceso a la iglesia y a la Biblia. Eso no nos deja solo con el 3% del total de nuestra fuerza misionera a trabajar en todo el mundo A, la sección de la población sin ninguna oportunidad de escuchar acerca de Jesús. 29% del mundo no tiene oportunidad alguna de escuchar el Evangelio, pero estamos enviando solo una pequeña porción de cristianos a ellos. ¿Qué hay acerca de las finanzas? Anualmente, todos los cristianos en el mundo C ganan un total de 42 trillones de dólares y juntos son 700 billones a las causas cristianas cada año. Eso incluye todo: eventos sin fines de lucro, iglesias, programas para jóvenes, misiones, etc. ¿Puedes hacer las matemáticas? Menos del 2% de las ganancias de los cristianos están siendo enviadas a las causas cristianas. Fuera de esos 700 billones de dólares dados a todas las causas cristianas, solo 45 billones están siendo dadas a las misiones específicamente.
Eso es un poco más del 6% de los 700 millones. De hecho, se reporta más dinero robado de la iglesia cada año que dinero dado a las naciones. De acuerdo a esos 400.000 misioneros, tenemos 45 billones de dólares para sostenerlos en el mundo intercultural. Pero, ¿cómo exactamente está siendo distribuido? Bueno, se reparte 39 billones de dólares al mundo cada año. Sí, el 87% de todo el dinero para naciones está siendo invertido en áreas donde el mundo ya tiene Biblias e iglesias disponibles. 5.4 millones, o el 12%, va al mundo B cada año. Esa parte del mundo que tiene acceso al mensaje del Evangelio, pero que lo ha rechazado. Eso nos deja con solo 450 millones, o sea, el 1% de todo el dinero está destinado al mundo A, es decir, a la gente menos alcanzada del mundo. Para ponerlo en perspectiva, anualmente los estadounidenses gastan más dinero en disfraces de Halloween para sus mascotas que dinero enviado al mundo A. Para resumir, solo 3% de la fuerza misionera, armada con solo el 1% de dinero para misiones, está siendo enviado a alcanzar los 2 billones de personas que no tienen acceso al Evangelio. 2 billones de personas aún están esperando las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, esta es la pregunta para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar esto? Amén. Según este video, sabemos nosotros la respuesta. No ha habido estrategia. Y cuando no entendemos de qué se trata, a veces pensamos que solo se trata de evangelizar. Pero no, la gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Y si nuestra iglesia tiene 50 años, por ejemplo, somos una iglesia de muy sana doctrina, pero estamos evangelizando solamente a los mestizos, nuestra propia etnia. Y los 50 años hemos ganado a muchos mestizos para Cristo. La pregunta es, ¿hemos hecho la gran comisión? ¿Hemos cumplido la gran comisión? ¿Cuál será la respuesta? Lamentablemente no. Parte de la gran comisión sí, pero la gran comisión no es solo predicar a los mestizos. Nunca la gran comisión era hacer una gran iglesia de mestizos. No, era hacer la iglesia del Señor de todas las etnias del mundo. Entonces la urgencia, en conclusión, una conclusión nos lleva a otra. Y para terminar, la urgencia de predicar el Evangelio entonces no radica en la necesidad del Evangelio, sino en la falta de acceso al Evangelio. Según Apocalipsis capítulo 15, la falta de acceso al Evangelio es lo que nos debe impulsar de movilizarnos como urgencia. Les hago un ejemplo para que podamos nosotros de repente ser un poquito más objetivos. Yo quisiera invitar a 2 hermanos. Acá tenemos un vaso de agua que no lo tomé, no lo toqué, pero quiero invitar a 2 hermanos. ¿Qué pasa? Uno que se parezca más a un musulmán y uno que se parezca a un latino. A ver, vengan hermanos, 2 hermanos voluntarios que me ayuden, por favor. ¿Ya? ¿Tenemos? Por favor, tú vas a ser el musulmán. Déjalo ahí, sin nada en las manos, ¿ya? Acá tenemos a nuestro hermano Hassan. Bueno, no es hermano todavía, pero él es Hassan. ¿Ya? Hassan, ya. Él nació, él es pashtun del país allá de Afganistán. Es un pashtun de la etnia pashtun de Afganistán. Y él va a ser Jorge, no va a ser Roberto, va a ser Jorge. Y Jorge vive al costado de la iglesia bíblica bautista de Viña del Mar, acá al costadito nomás. Es un latino peruano que vino y se asentó aquí, ¿ya? ¿Ok? ¿Dónde nació Hassan? Afganistán, de la etnia pashtun. Y Jorge, peruano que se asentó aquí en Viña del Mar. Incrédulo. Los 2 incrédulos. La gran pregunta es,
¿Quién de los dos tiene más necesidad del Evangelio? Ambos, porque si los dos se mueren, los dos se van al infierno. Ambos tienen el mismo vacío espiritual, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿quién de ellos tiene acceso al Evangelio y quién no tiene acceso al Evangelio? Jorge tiene acceso al Evangelio. Él se puede dar el lujo de rechazar. Si sale a la iglesia a predicar casa por casa y llegan a su casa, él puede rechazar la invitación, rechazar a Cristo y lo puede hacer. Él se da el lujo que se le predica 1, 2, 3 veces y aún así él no conoce a Cristo. Pero Hassan nunca ha tenido la oportunidad de escuchar a Cristo. Ni siquiera ha visto una Biblia en el Pashtun, una Biblia traducida en su idioma. Y él no tiene acceso al Evangelio. Entonces la pregunta es, si vamos a predicar, si solo tenemos la oportunidad de predicar, a Jorge, si yo no le predico, alguien le va a predicar. Y él, cada que predica el pastor Jaime, él se escucha todos los mensajes. Pero es duro de corazón, no le importa. Pero si él va a llegar al cielo, no va a tener excusa. Pero Hassan es diferente en su casa. Lo voy a pintar de otra manera. Y ahora sí vamos a usar el vaso de agua. Los dos tienen sed. ¿Quién? Les voy a pintar más o menos la realidad. Jorge tiene 3 días que está sin tomar agua. También Hassan, pero miren la situación. Jorge está 3 días sentado en su sala de su casa, sentado, 3 días que no toma agua, y su esposa le ha dejado una jarra de limonada helada en la refrigeradora y está sin llave. Pero él está en su sala, tirado ahí, y no quiere tomar, está esperando que su esposa después del campamento regrese y le pueda dar el agua. Él está que se muere de sed. Su esposa sí es cristiana, él es el incrédulo. Su esposa no viene todavía y él está que se muere de sed. Porque no tiene la capacidad de levantarse, abrir esa refrigeradora y calmar su sed. Tiene el acceso al agua, pero él no quiere, no le interesa. Pero Hassan está en el desierto, caminando 3 días en el desierto y no hay nada cerca para suplir esa sed. La pregunta es, ¿quién tiene más sed? ¿Quién de los dos tiene más sed? 3 días sin tomar agua. Ambos tienen la misma cantidad de sed, quizás el más calor, pero ambos tienen la misma necesidad y ambos pueden morir de agua, por falta de agua. Pero si tenemos un solo vaso de agua, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Dónde radica la urgencia de predicar el Evangelio? ¿En la necesidad del Evangelio o en la falta de acceso? En la falta de acceso al Evangelio. Él tiene oportunidad y está cerca a personas, su esposa es cristiana, está cerca a personas que le van a hablar de Cristo, pero él no. Y si solamente tenemos pocos recursos y tenemos un vaso de agua, yo creo que le va a ayudar más a él. Puedes tomarlo si deseas. De eso se trata, hermanos. Ya se animó el incrédulo. Sin ser cristiano, ya la verdad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner de pie y oremos por esa falta de acceso al Evangelio y que el Señor nos ayude. Gracias, pastores. Gracias, muy amables. Vamos a terminar orando. Oremos, por favor. Padre Santo, Señor, gracias te damos porque ahora, Señor, no se trata de la necesidad. Todo el mundo tiene necesidad, Señor.